Bienvenidas chicas y chicos, soy la profesora Diana Salazar trabajando en conjunto con la profesora Laura Guel y hoy nos toca ser sus maestras de Matemáticas 3. Estamos revisando la secuencia 16, Razones Trigonométricas 2, sesión 3 que podrán encontrar en las páginas 159 y 160 de su libro. Vamos a comenzar. Trabajen en pareja, lean y comenten la siguiente información. En la sesión anterior calcularon estos cocientes, acá los tenemos. Cociente 1, cateto opuesto sobre hipotenusa, cociente 2, cateto adyacente sobre hipotenusa y cociente 3, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos cocientes reciben el nombre de razones trigonométricas y cada uno tiene un nombre especial. Si consideramos el ángulo P en el triángulo de la derecha, aquí está el triángulo P, ¿ya lo identificaron todos? Tenemos que razón, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cuál es su nombre? Seno del ángulo P. Y se simboliza sen P igual a CO sobre H. Razón, cateto adyacente sobre hipotenusa, se llama coseno y se simboliza cos P CA sobre H o cateto adyacente sobre hipotenusa. Y razón, cateto opuesto sobre cateto adyacente, se llama tangente del ángulo P y se simboliza tan P CO sobre CA. Entonces, las razones trigonométricas que estamos estudiando son seno, coseno y tangente. Y van a obtenerse al dividir los catetos opuestos y adyacentes sobre la hipotenusa, según la razón que estemos calculando. Con base en la información anterior, midan lo que consideren necesario y calculen lo que se pide. Debemos de saber que para poder trabajar razones trigonométricas, estamos hablando siempre de triángulos rectángulos. En los tres ángulos que tenemos aquí, ya marcamos el ángulo de 90 grados para indicar que son triángulos rectángulos. Vamos a trabajar primero con el triángulo pequeño. Este es el ángulo S porque me está pidiendo seno, coseno y tangente del ángulo S. Y las medidas de este triángulo son hipotenusa 2.8, cateto opuesto, el que está enfrente, 1.4 y cateto adyacente o el que está pegadito, 2.6. Para calcular el seno del ángulo S, que es este, voy a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. Si lo sustituyo por números es 1.4 sobre 2.8 y si realizo la operación es igual a 0.5. Vamos a calcular el coseno de ese mismo ángulo. Para calcular coseno necesito hacer, si sustituimos los números me queda 2.6 sobre 2.8 y el resultado será 0.92. Y por último, para calcular la tangente voy a usar las dos medidas de los catetos. Cateto opuesto, que es este que está enfrente del ángulo, y cateto adyacente, que es el que está al ladito. Sus medidas serían 1.4 sobre 2.6 y sería igual a 0.53. Luego voy a trabajar con el triángulo verde. Me pide primero identificar el ángulo C. Aquí está. Y las medidas de este triángulo son cateto opuesto 3.5, cateto adyacente 4 y la hipotenusa que mide 5.5. Para calcular el seno de C voy a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa y sus números son 3.5 entre 5.5 y el resultado es 0.63. Para el coseno voy a dividir el cateto adyacente, que es este que está pegado, sobre la hipotenusa, que es esta, que es el lado más largo. Sus números son 4 entre 5.5 y el resultado es 0.72. Y para calcular la tangente de C voy a dividir los dos catetos. Cateto opuesto, que es el que está del otro lado, que mide 3.5 entre cateto adyacente, que mide 4. 3.5 sobre 4 es igual a 0.875. Vamos a trabajar con el triángulo azul y ubiquemos primero el ángulo G. Aquí está. Y las medidas del triángulo azul son hipotenusa 5.6, cateto opuesto 3.5 y cateto adyacente 4.7. Para calcular el seno de G necesito hacer cateto opuesto sobre hipotenusa 3.5 sobre 5.6 y el resultado es 0.625. Para calcular el coseno de G tengo que poner cateto adyacente, que es el que está pegadito y mide 4.7 sobre hipotenusa, que mide 5.6 y su resultado es 0.83. Y por último la tangente de G
Tendría que hacer cateto opuesto, que es este, sobre cateto adyacente, 3.5 sobre 4.7, y el resultado es 0.74. En un triángulo rectángulo identificado como MNP, se sabe que el ángulo recto está en N, que el cateto NP mide 6 y que el seno de M es igual a 3/5. Diseñen en su cuaderno un esquema del problema. ¿Y cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Vamos a empezar por saber que el seno de M se obtiene dividiendo cateto opuesto entre hipotenusa. Con eso ya puedo trazar mi triángulo, ya le puse los nombres MNP y de acuerdo a la razón que me están dando allá, este es el ángulo M. Recuerden que debe ser un triángulo rectángulo, el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa 5. ¿Cómo puedo saber el cateto faltante? Pues con teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Si ya lo despejamos, me quedaría b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. B cuadrada es igual a 5 al cuadrado, porque es lo que mide la hipotenusa, menos 3 al cuadrado, que es lo que mide el cateto que conozco. Y si sustituyo, me queda b cuadrada es igual a 25 menos 9, las raíces de b cuadrada y de 16, b es igual a 4. Entonces el cateto adyacente mide 4. Pero este triángulo que tracé de acuerdo a las indicaciones no cumple con este criterio. Dice el cateto NP mide 6, que es este. En realidad mide 3. Entonces voy a establecer una relación. ¿Por qué número tendría que multiplicar el 3 para que se volviera 6? Por 2. Y también tendría que multiplicar el 5 por 2 y me quedaría 10. Para que me quede esta razón, necesito trazar un triángulo al doble. Es decir, un triángulo con razón de semejanza 2. Aquí ya está trazado. Aquí están las mismas letras. MNP está justo al doble porque su razón de semejanza es 2. Y entonces sus lados medirán el doble. Cateto opuesto 6, hipotenusa 10 y el cateto adyacente 8. Entonces ahora sí puedo contestar. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Pues en el triángulo original mide 5. Pero si trazamos un triángulo con razón de semejanza 2 para que el cateto NP, que es este, pueda de verdad medir 6, tengo que en el triángulo con razón de semejanza 2 mide 10 centímetros. Dato interesante. La pirámide sur de Dashur en Egipto se caracteriza porque sus paredes laterales cambian de inclinación a cierta altura, como se observa en la imagen. En grupo reflexionen acerca del por qué el sequet que usaban los egipcios se refiere a la tangente de un ángulo y cómo es que con el uso de esta medida lograban que la inclinación fuera siempre la misma en las paredes laterales de las pirámides. Aquí te voy a poner el sequet y la razón por la que es la tangente, aquí está cómo se calcula la tangente, es porque es cateto opuesto, que es este, sobre cateto adyacente. Porque es la misma, o si los catetos miden siempre lo mismo, que es los lados de la pared, pues el ángulo será siempre igual. Consideran que la tangente del ángulo de la pirámide de Dashur es mayor o menor que la de Keops y argumentan su respuesta. Ahí tenemos la pirámide de Keops para que podamos compararlas y vamos a ponerle sus ángulos. La pirámide de Dashur, como nos dijeron, cambia de inclinación. En la parte de abajo tiene un ángulo de 54. Y en la parte de arriba, a partir de aquí cambia su inclinación, tiene un ángulo de 43. Mientras que la de Keops tiene un ángulo continuo de 51 grados. Para contestar la pregunta, pues en la parte baja, que es esta, la pirámide de Dashur tiene un ángulo mayor de la de Keops. Y en la parte alta, que es esta, la pirámide de Dashur tiene un ángulo menor que la de Keops. Hasta aquí la clase del día de hoy. Soy la profesora Diana Salazar. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.